Capítulo 1, la traición silente. El mundo entero vibraba con el eco del clamor, como si el propio universo hubiera exhalado al fin. El torneo del poder había terminado. El universo 7 permanecía. En el centro de la arena, entre el polvo y los destellos de energía residual, Goku alzó la mano en señal de triunfo. Sus ojos brillaban con la simple alegría que siempre lo había definido, la emoción de un rival digno, la promesa de nuevos desafíos, pero en esa sonrisa abierta se escondía algo que nadie, ni siquiera él, había anticipado. Un cansancio profundo y una curiosidad que rozaba lo peligroso. Los ánimos en los palcos divinos eran una mezcla de alivio y tensión contenida. Los Kaioshin sonreían con el deber cumplido. Los dioses de la destrucción, fríos en su compostura, intercambiaban miradas que no llegarían a palabra. Beerus respiró a medias. Whis, siempre etéreo, anotó la escena como si el tiempo hubiera trazado una línea nueva. No era la primera vez que los dioses observaban cómo los mortales se elevaban más allá de lo esperado. Pero esta vez, había algo distinto, una inquietud por el futuro, por la posibilidad de que el poder en las manos equivocadas cambiara el equilibrio de todo lo conocido. Tras la ceremonia, cuando los participantes comenzaron a dispersarse, Zeno se acercó a Goku. Aquel pequeño rey, cuya sonrisa infantil entrometía destinos, lo miró con ojos que no entendían ironía ni ciencia política. Zeno quería celebrar. Goku, siempre sincero, se dejó llevar por la inocente camaradería. En un intercambio que parecía banter, Goku aceptó la invitación de Zeno para acompañarlo a explorar algo nuevo y divertido en la sala del tiempo, una sala custodiada por mecanismos poco entendidos incluso por los Kaioshin, una sala de ensueño que prometía experimentar con la percepción y el flujo de las horas. La petición, simple y casi pueril, llegó a oídos de los dioses de la destrucción por canales que nadie esperaba. Para ellos, el ascenso de Goku ya no era solo un fenómeno, era una anomalía que debía ser contenida. No por odio al Saiyajin, sino por un cálculo frío. Si un mortal continuaba superando límites sin ataduras ni órdenes, ¿qué impidía que su curiosidad dirigiera sus acciones hacia lo que la destrucción buscaba evitar? Un universo gobernado por reglas cambiantes se convertía en caos y, para algunos destructores, en una falla de diseño intolerable. Esa noche, en una sala privada del palacio donde los dioses se reunían tras la calma, una votación silenciosa se consumó. No fue un decreto estridente ni una batalla abierta. Fue una decisión tejida entre protocolos ancestrales y el temor a lo desconocido. Si Goku podía ser aislado por un tiempo, sin que el flujo del mundo se alterase permanentemente, quizá el equilibrio podría preservarse. La sala del tiempo ofrecía esa posibilidad. Un encierro aparte del tiempo, controlado por fuerzas que se creían superiores a la misma voluntad de los mortales. Al amanecer siguiente, con la fragancia del ki recién liberado flotando en la atmósfera, Zeno esperaba de nuevo. En su inocencia, ofreció a Goku la oportunidad de entrar en la sala para jugar, explorar y ver cosas maravillosas, como cuando jugamos con los planetas, dijo. Goku, confiando como siempre en la bondad de la invitación, y curioso por descubrir nuevos entornos, aceptó sin ceremonias. Krillin, Vegeta, Piccolo y los demás observaron desde la distancia. Vegeta frunció el ceño, herido por la ligereza del asunto, pero sin aún manifestar una protesta abierta. ¿Qué hubiera hecho un padre en sus circunstancias? Vegeta lo miró con rechazo y algo que podía confundirse con advertencia, pero Goku ya cruzaba la puerta. Lo que siguió fue menos una traición explosiva que una maniobra meditada. Cuando Goku cruzó el umbral, el sello ancestral se activó. No hubo gritos ni espectáculos. Zeno no mostró malicia. Su rostro se quedó con la misma expresión infantil, como si no supiera cuán definitivo sería el gesto. Los dioses de la destrucción, observando desde la penumbra, no tuvieron que alzar la voz. Habían convertido la curiosidad en su cautiverio. Cerraron la entrada tras él con un silencio que resonó más fuerte que cualquier estruendo. Encerrado, Goku miró a su alrededor. La sala del tiempo no era el lugar que había imaginado. No era un cuarto con relojes ni cadenas, sino un espacio que parecía sostener la luz misma. El tiempo allí no iba hacia adelante ni hacia atrás. Era una hoja plana donde los momentos yacían como fragmentos. Al principio, Goku lo tomó con naturalidad. Exploró cada rincón, transformando la soledad en entrenamiento, golpeando el vacío como si regresaran sus viejos días en la tierra, buscando siempre el estímulo de un adversario. Su espíritu, aunque confinado, no se quebrantó. Adaptó su energía a una práctica que desafiaría incluso a los límites que había conocido. Pero no todo en la sala era entrenamiento.
Aislado del flujo común, Goku experimentó algo que nunca antes lo había visitado con esta intensidad: la reflexión. Sin la constante compañía de amigos, rivales y batallas, su mente, por primera vez, se planteó preguntas que se escondían detrás de sus risas. ¿Qué significaba proteger? ¿Hasta dónde llegaba su libertad de actuar? ¿Era su búsqueda de desafío una forma de egoísmo que dejaba a otros para pagar el precio de sus hazañas? La soledad abrió grietas de introspección que Goku no supo cerrar con una simple batalla. Mientras tanto, en el universo 7, la noticia de la desaparición de Goku se filtró como rumor, luego como alarma. Vegeta fue el primero en reaccionar con furia contenida. La imagen de su rival y amigo atrapado por los dioses le encendió algo que no era solo orgullo, era un juramento. Sin consulta ni espera, Vegeta buscó a Beerus y a Whis, reclamando respuestas. Él no está solo, dijo con voz que resonaba, no solo por la pérdida de Goku, sino por la afrenta a todo lo que representaba su alianza y su propia historia de redención. Beerus, firme y hermético, esquivó la confrontación. Aquellos eran asuntos que trascendían su alcance o que, peor aún, podían desatar conflictos celestiales. Whis observó con su eterna neutralidad, pero por primera vez se vio obligado a tomar nota. El encierro de un mortal por decisión de los destructores era un precedente peligroso. Bulma, desesperada y precisa, reunió a aliados. Tejió planes, buscó en bases científicas, envió señales que el tiempo no debía interceptar. Su inteligencia se transformó en red de búsqueda. Si había una forma de romper los sellos temporales, ella la encontraría. Piccolo, con su calma habitual, se convirtió en la voz del consejo y la violencia contenida. Todos en el equipo comprendieron que la ausencia de Goku alteraba algo más que el balance de poder. Desmoronaba la confianza en las reglas que habían sostenido su universo. En la sala, Goku no tardó en comprender que las paredes allí no eran solo barreras físicas, sino conceptos que limitaban la percepción. Con el paso de lo que para él fueron días, o quizás momentos superpuestos, su cuerpo cambió. Entrenó con la disciplina de siempre, pero algo distinto ocurrió. En la quietud, su energía dejó de buscar rivales externos y se volvió hacia sí misma. Creció en control, sí, pero también en algo más sutil: conciencia. Empezó a ver patrones en su propia ira, en su propio gozo por pelear. Aquello que antes era una fuerza vital sin freno, ahora se reveló como un instrumento con consecuencias. Los dioses, observando a través de sondas divinas, interpretaron los cambios a su manera. Para algunos, la metamorfosis confirmaba la decisión tomada: encapsular al desequilibrador era prudente. Para otros, aquellos días de autoexamen señalaban una posibilidad peligrosa: que en su aislamiento, Goku se recalibrara de un modo imprevisto, convirtiéndose en una influencia aún más impredecible cuando regresara. La política divina no tenía un barómetro claro, tenía intereses. Y en los intersticios de esos intereses, las alianzas se tensaban. Dentro de la sala, Goku se topó con una visión, un eco de futuros posibles. No era una profecía organizada, sino destellos: si hubiera derrotado a enemigos con menos clemencia, si hubiera buscado un poder sin límites, si su sed de desafío se hubiera vuelto hambre destructiva. En unos destellos era héroe, en otros, era fuerza ciega que dejaba mundos devastados. Goku sintió miedo por primera vez con claridad. El miedo no por su propia derrota, sino por la posibilidad real de que su búsqueda de fuerza tuviera costes que antes intuía pero nunca consideraba. Aquella revelación lo golpeó con la sutileza de una hoja. Si su libertad de pelear podía llevar a la ruina de otros, ¿cómo se reconciliaba su identidad? Mientras tanto, Vegeta y los demás escalaron sus esfuerzos. Bulma descifró fragmentos de código temporal. Piccolo y Gohan estudiaron antiguas runas kaironianas con la esperanza de hallar una laguna en los sellos. Las alianzas mortales y divinas comenzaron a mezclarse. Algunos Kaioshin, incómodos con la decisión de los destructores, ofrecieron pistas. El tiempo se convertía en un juego de ajedrez. Cada paso para liberar a Goku debía evitar un choque frontal con Zeno y sus guardias. Era necesaria una solución que navegara protocolos y orgullo. En la sala, la soledad de Goku fue interrumpida por una visita inesperada. No fue un enemigo ni un aliado, sino Whis, que se aseguró de entrar con la discreción que lo caracterizaba. El ángel no vino a liberar a Goku ni a disculparse. Vino a observar y a hablar con calma. Su presencia fue una mezcla de juicio y ternura. «Has cambiado», dijo, con una voz que no era ni condena ni elogio. Goku, sorprendido, se abrió como siempre lo hacía. Genuino, directo. Habló de sus miedos, de su curiosidad, de su deseo de no ser una amenaza.
Whis escuchó sin interrumpir, y, al marcharse, dejó una advertencia velada. La libertad tendría un precio, y la forma en que Goku la usaría marcaría el futuro. El capítulo cerró con una imagen. Vegeta frente a la sala donde el sello había sido activado, con puños apretados y la determinación encendida. Bulma a su lado, sosteniendo un diseño que podría romper la barrera. En la distancia, los dioses debatían sin resolver. Dentro de la sala, Goku se sentó en silencio por primera vez en su vida sin plan de entrenamiento inmediato. Miró sus manos, esas manos que habían luchado, abrazado y salvado, y pensó en la responsabilidad que ahora llevaba sobre la simple base de su existencia. La cámara imaginaria se alejó, llevándonos fuera de la sala, a la inmensidad del cosmos donde una decisión humana, o algo parecido a humana, pendía en el equilibrio. El capítulo terminó con una pregunta sin respuesta, una que prometía mover a todos. ¿Había hecho bien el universo en apartar a un héroe para asegurar su propia supervivencia, o habían los dioses cometido la traición última al encerrar a quien mejor podía entender los riesgos del poder? La respuesta, cautelosa y sombría, quedaba para los capítulos siguientes.